¿Cuántos quieren ir al cielo? A ver. ¿Qué tal si les digo que no tenemos que ir al cielo? El cielo tiene que venir a nosotros. También, un día vamos a ir al cielo también. Pero aquí en la tierra, nosotros tenemos que traer el cielo a nosotros. Por eso dice, vénganos tu reino, el reino celestial. No dice, voy a ir al reino. ¿Qué dice? Entonces, ¿quién va? ¿Yo voy o el reino viene? El reino viene, no es que yo voy. Entonces, ¿cuántos quieren ir al cielo? Entonces, que venga el reino acá. Amén. Que venga el reino. Y de eso vamos a compartir esta mañana. Yo quiero felicitar a todos los. ¿Dónde están los hermanos que se han bautizado? Levanten sus manitos ahí. Vamos a dar un aplauso a cada uno por la decisión de obedecer la palabra. Gloria a Dios. Muchas felicidades. Ahora un nuevo tiempo. Amén. El bautismo es un mandato en la Biblia. Y bueno, esta palabra también para ustedes que se han bautizado. Ustedes han cumplido un requisito en la Biblia. Un requisito para salvación. Y vamos a entender dos aspectos relativamente diferentes y a veces la gente se confunde con esto. Que una cosa es el reino de Dios y otra cosa es la salvación. ¿Entienden la diferencia o no? Bueno, algunos ni la salvación ni el reino, no entienden nada todavía. Pero amén. Pero son dos cosas diferentes y a veces los cristianos mezclan estas cosas y no las entienden. ¿Ya? Una cosa es ser salvo y otra cosa es estar o vivir en los principios del reino de Dios. En el caso de nuestros hermanos que se han bautizado, ellos han dado un paso de salvación. Para la salvación, ¿qué se requiere? El infierno existe, la perdición existe, si no, ¿de qué salvación hablaríamos? Si no existiera infierno, ¿de qué salvación habla la Biblia? Entonces, existe la salvación porque existe la perdición. Y todo hombre que vive en el pecado, practica el pecado, está perdido, camina a un infierno eterno. Y cuando la persona reconoce que es pecadora, se arrepiente y entrega su vida a Cristo, entonces esa persona pasa a ser salva. ¿Ya? ¿Cuál es el mayor requisito para la salvación? El arrepentimiento. Y el bautismo es un símbolo del arrepentimiento. O sea, no puede alguien que no se ha arrepentido de su vieja vida bautizarse porque no tendría sentido el bautismo para esa persona. Entonces yo me arrepiento de corazón, ya no quiero vivir la vieja vida, entonces me uno con Cristo en su muerte y en su resurrección. O sea, al bautizarse la persona está declarando que está muriendo, está sepultando debajo de las aguas su vieja vida. Se unió con Cristo en su muerte y sale de las aguas para una nueva vida en Cristo. Y eso es porque se arrepintió. Entonces tiene que haber arrepentimiento y ahí, ahora ya, arrepentido, creído en Cristo, bautizado, la persona es salva. Abra su Biblia en Marcos capítulo 16, versículo 15. Si no tiene Biblia, cómprese una en la librería, hay. Amén, porque tiene que tener Biblia. Y por último, si anda muy yesca, bájese pues una del internet por lo menos. Pero es mejor que la tenga en físico. Pero es bien importante que usted tenga Biblia y eso lo va a entender después en lo que vamos a compartir esta mañana. ¿Ya? Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Versículo siguiente. O sea, ¿qué es predicar el evangelio? Arrepiéntanse, crean en Cristo. Ese es el evangelio que predicamos. Arrepiéntanse. Conviértanse de sus malos caminos, entréguense a Cristo. El que creyere el mensaje del evangelio, del arrepentimiento y la fe en Cristo, ¿y qué más dice? Y fuere bautizado, o sea, creyó, se arrepintió y fue bautizado, ¿qué dice ahí? Será salvo. Entonces estas personas son salvas. Se han arrepentido, se han bautizado, han creído en el evangelio y ahora ¿qué están? Salva. Más el que no creyere será
condenado. ¿Por qué? Porque todos son pecadores. Necesitan a Cristo para ser salvos. Amén. Entonces, estos hermanos han cumplido los requisitos para salvación. Si se mueren hoy, van al cielo, van con Cristo, van al reino de los cielos allá. Y gloria a Dios por esas vidas salvas. Y por eso hay fiesta por estos hermanos que se han salvado, se han arrepentido, tienen a Cristo. Bueno, eso respecto a la salvación. Ahora, el reino de Dios es otra cosa, el reino aquí en la tierra. Y el mensaje para ustedes que se han bautizado, que a partir de ahora, que son salvos, ustedes puedan empezar a experimentar y a vivir el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Se puede vivir en el cielo, aquí en la tierra, como si se estuviera en el cielo? Sí. Hay una sucursal del cielo en la tierra y hay una sucursal del infierno también en la tierra. Donde Cristo reina, ese lugar se vuelve una sucursal del cielo. Donde Cristo no reina y reina Satanás, ese lugar se vuelve una sucursal del infierno, ¿no? Y si ya es fea la sucursal, imagínense cómo será la central. Y si es hermosa la sucursal del cielo aquí, imagínense cómo va a ser nuestra central cuando lleguemos allá. Pero ya tenemos en el nombre de Jesús, bendito sea el Señor. Pero desde aquí en la tierra, tú tienes que empezar a aprender a vivir en el reino de los cielos. Amén. Abra su Biblia allá en Mateo capítulo 13, versículo 11. Y el Señor nos da, en todo este capítulo 13 de Mateo, son las parábolas del reino. Hay 8 parábolas que nos muestran cómo es el reino, cómo se manifiesta, cómo obra esto del reino, porque quizás muchos están medio perdidos en este tema, ¿no? ¿Qué significa el reino aquí en la tierra, el cielo en la tierra? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que vamos viviendo estas cosas aquí? Bueno, estas parábolas nos son dadas para abrir nuestro entendimiento e ir entendiendo lo que es el reino aquí en la tierra. Amén. Porque tenemos que empezar a experimentar, como les digo, aquí un pedacito de lo que será allá. No es cuando nos muramos recién vamos a entrar al reino. No, los principios de allá los tenemos que vivir aquí. Amén. Ahora, una persona para ser salva, simplemente por último puede estar en la puerta de la muerte, arrepentirse, creer en Cristo y salvarse. Y nunca haber entrado al reino aquí en la tierra. ¿Entienden esa diferencia? Por eso es que hay diferencia en la Biblia entre la salvación y el reino, cosa que algunos no entienden. Hay personas que nunca en su vida van a entrar al reino aquí en la tierra, pero los vamos a ver allá. El caso del ladrón en la cruz, ¿se acuerdan? Ese nunca vivió el reino aquí en la tierra. Más bien dijo, acuérdate de mí cuando estés allá en el reino. Él solo apuntó para ganar el reino allá, nunca apuntó para ganarlo aquí. Pero se salvó y allá lo vamos a encontrar. Pero Dios quiere que empecemos a vivir no solo la salvación, sino también el reino acá. Y también quiero explicarte esto. Tú puedes vivir siendo salvo, te arrepentiste, te bautizaste y vivir de aquí en adelante solamente la salvación. Y te mueres, creíste en Cristo, te arrepentiste, te vas con Él. Pero nunca experimentaste el reino en la tierra. Y la voluntad de Dios para todos nosotros es que vivamos el reino aquí. Amén. Hay una gran diferencia entre arrepentimiento y conversión. Y esto está relacionado. El arrepentimiento produce salvación. La conversión produce el reino de Dios. ¿Entienden la diferencia entre arrepentimiento y conversión? Bueno, son dos cosas distintas. El arrepentimiento es, no quiero lo malo. Dejo las drogas, Señor, no quiero drogarme, no quiero masturbarme, no quiero pecar, ordeno mi vida, me caso, dejo el pecado. Ya, te salvaste, te arrepentiste y dejaste el pecado y recibes a Cristo. Pero ahí se queda. Y hay muchos cristianos que llegan a ese punto.
simplemente de arrepentimiento, de salvación. Y son personas que normalmente vienen todos los domingos y están ahí y viven ahí un evangelio de salvación, que generalmente viven con el agua aquí, medio salvos, pero siempre medio así, ya, ese tipo de evangelio. Un evangelio solo de arrepentimiento y salvación. Pero cuando te conviertes, no solamente te arrepientes, sino que además de haberte arrepentido, dices: Señor, tú tienes un plan para mí aquí en la tierra. Tú tienes propósito y tú tienes algo para mí y tú quieres que yo te viva y sirva y haga los planes tuyos. Entonces yo quiero hacer tu voluntad, no solo arrepentirme, sino vivir tu voluntad. Normalmente el arrepentido, ¿qué hace? No quiere rendirse completamente a la voluntad de Dios. Y más bien lo que hace siempre: Señor, bendice mi trabajo, Señor, bendice esto, bendice. Quiere un Dios que bendiga lo que Él quiere hacer. Pero el verdadero evangelio no funciona así. Y por eso estas personas no experimentan el nivel de reino. En cambio, el convertido no dice que el Señor bendiga mis planes. Dice: Señor, yo quiero tu voluntad, no la mía. Venga tu reino, hágase tú, no la mía. O sea, no están buscando que Dios bendiga sus propios planes. Están buscando hacer los planes de Dios. Están priorizando lo que es importante para Dios y no sus propios planes. Entonces esta persona pasa del nivel de arrepentimiento al nivel de conversión, y ahora él prioriza los planes de Dios, el predicar la palabra, hacer misiones, el servir, el involucrarse más en los planes. Entonces esta persona entra a vivir a nivel de reino. Ya no es solamente salvo, sino también es convertido. El arrepentido conoce la salvación. El convertido conoce el reino. ¿Entiendes? Y la voluntad de Dios es que tú no solo seas arrepentido, sino también convertido. Arrepentidos y convertidos, dice la palabra. Amén. No se quede a media. Para usted que se bautizó, que se arrepintió de su vieja vida, ahora usted puede entrar y experimentar la conversión. El reino, o sea, entrar al reino y empezar a experimentar el reino de Dios en la tierra. Amén. Y es hermoso. El reino de Dios es precioso, pero hay que vivirlo. Y cómo lo vivo y cómo entro, cómo empiezo a caminar en el reino, son principios de los que vamos a hablar, ¿ya? Y estas parábolas nos fueron dadas para entender estos aspectos del reino, lo que ya se vive como persona convertida. Dice: Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Este es un versículo clave dentro de estas parábolas del reino, ¿ya? Son misterios que aquellos que anhelan y lo desean de corazón, Dios se los revela. Jesús estaba junto a una playa y mucha gente vino porque querían escuchar de Él. Eran personas que querían de Jesús. Solo que no tenían un corazón dispuesto a convertirse. Jesús luchó mucho para que la gente se convirtiera, no solo se arrepintiera. Había mucha gente buena, noble, que lo seguía, pero no entendía, no se convertía. Y una de las mayores luchas con las que Jesús tuvo que lidiar, con los judíos, es porque ellos esperaban de Jesús un reino político. Ellos esperaban que Jesús viniera y Él se estableciera como el presidente de Israel y que Él sacara a los romanos y Él gobernara como un rey político. Y es por eso que la gente seguía a Jesús en ese sentido. Y Jesús tuvo que lidiar con ese tema, que se convirtieran al reino y al rey de reyes y no solo de una nación. Bien. A nosotros, entonces, en medio de esta multitud que tenía Jesús, sus discípulos y a los más allegados a Él, Él les explicó los principios del reino. A los otros no. ¿Por qué? Porque no querían convertirse. No querían pasar al nivel de reino. Entonces, aquellos que quieren de corazón vivir el reino de Dios en la tierra, Él te va a revelar los misterios aquí en la tierra en lo que consiste
su reino. Y cada una de estas parábolas son dadas para eso, para traernos entendimiento de cómo se entra, cómo se crece, cómo va a terminar, cómo avanza el reino de los cielos aquí en la tierra. Jesús vino a establecer su reino en la tierra. Cuando el hombre pecó, allá Adán y Eva perdieron el reino, se lo dieron a Satanás. El gobierno de este mundo era del hombre, pero Adán, cuando pecó y se rindió a la voluntad de Satanás, le cedió los reinos y los gobiernos de este mundo, se los cedió a Satanás. Cuando Jesús vino, él vino a recuperar el reino de Dios aquí en la tierra. Era uno de los principales propósitos por el cual vino a la tierra. A través de su muerte, su resurrección, salvar las almas e ir estableciendo el reino. Un reino que empieza en el corazón del hombre y que un día va a gobernar la tierra completamente. Un día Cristo va a gobernar políticamente también la tierra, pero todavía no, porque primero tiene que gobernar en el corazón de cada ser humano. Entonces, el reino de Dios empieza aquí, en el corazón de aquellos que quieren obedecer su voluntad. Entendamos la palabra reino. No puede haber un reino si no hay un rey. Y no puede haber un rey si no gobierna. ¿Entiendes eso? Entonces, ¿cómo se establece el reino de Dios en mi corazón? Cuando yo no solo hago de Jesucristo mi Salvador, sino también hago de Jesucristo mi Señor. ¿Entiendes? Por eso ahí está la diferencia que les decía hace rato. Cuando yo le digo, Señor, yo me rindo a tu voluntad. Quiero que tú gobiernes mi vida. Yo no sé vivir la vida. Creo que tú tienes grandes planes para mi vida y quiero que me enseñes a hacer tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Él? La voluntad de Él está aquí en la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando yo hago de Jesucristo mi rey y le obedezco, me sujeto a su palabra y le obedezco, entonces yo empiezo a entrar y a vivir en los principios del reino. ¿Entiendes? Tú puedes decir, yo tengo el reino, pero si no lo vives, si no vives la palabra, no lo tienes. Puedes ser salvo, pero no estás realmente viviendo en el reino. Cuando vivimos en el reino, empezamos a experimentar los principios del reino y los beneficios del reino. Estos misterios, Dios nos los va explicando por medio de estas parábolas que vamos a decir. Vamos un ratito a Romanos capítulo 14, capítulo 17, versículo 14. Perdón, 14, 17. Bien. Es una bendición vivir en el reino. No solo ser un creyente salvo, sino ser un creyente de reino, que camina en los principios del reino. Porque cuando vives en el reino, rendido a la voluntad de Dios para tu vida, y no es tanto para mi vida, y es algo que también quiero explicar, porque mucha gente no lo entiende esto, que el reino evidentemente se establece en mi corazón. Pero lo importante no es ni siquiera la voluntad de Dios para mi vida, sino la voluntad de Dios para el reino. Lo grande no soy yo, lo grande es el reino. No sé si les hago entender. De hecho, yo paso, pero el reino continúa. Entonces, lo importante es el reino. Y yo soy feliz cuando entiendo el valor del reino y los principios del reino, y yo sirvo en el reino. No el reino para mí, yo para el reino. Entonces lo más importante es el reino. Ahí dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren vivir en el reino? Cuando tú vives en el reino, empiezas a experimentar esa justicia. Ya no hay acusación. Vives una vida justa, no de pecado. En el reino no existe el pecado más, existe la justicia. Empiezas a experimentar paz. Qué hermoso es el reino, hermano. Y por eso te digo, una sucursal del cielo aquí en la tierra. Cuando tú estás viviendo en el reino, haciendo la voluntad de Dios, empiezas a sentir estas cosas.
paz, gozo en el Espíritu Santo. Y como aquí es sucursal, lo experimentamos un poco. Cuando lleguemos allá, eso se va a agrandar mucho más. La paz y el gozo es una cosa que no se explica allá en el cielo. No hay explicación. Pero yo ya lo empiezo a vivir aquí. ¿Me entiendes? Aquí. Por eso es que vale la pena vivir en el reino, aquí en la tierra. Venga tu reino. Pues yo quiero justicia, yo amo la paz, yo amo el gozo del Espíritu Santo. Amo a vivir en tu reino, Señor. Quiero vivir bajo los parámetros. Entonces, cuando tú te rindes a Cristo, a su voluntad, es como que un rayo del cielo cae así sobre ti. Y donde tú caminas, el cielo camina. Así funciona. Hay una luz, el reino camina contigo. Así funciona. Y por eso que caminas en paz, en gozo, porque tú estás caminando bajo los principios del reino. En cambio, cuando la gente no se rinde a Cristo, se rinde al pecado, hay otra tiniebla que ilumina, que cubre a las personas y la gente anda bajo las tinieblas de Satanás. Los principios del reino del diablo. El diablo no tiene reino, la potestad del diablo. Entonces, vale la pena es vivir en los principios del reino. En 1 Corintios 4:20 también nos dice algo más de qué hay en el reino y los que viven en el reino experimentamos el reino aquí en la tierra. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Cuando tú te has rendido a la voluntad de Dios, cuando tú te has rendido a los propósitos del reino, entonces experimentas una vida de poder. Recibiréis poder y me seréis testigos. Dios no da su poder para cualquier cosa. Él te da el poder para servir en el reino. Y es por eso que también parte del reino aquí en la tierra es caminar en el poder. El pecado no te domina. Poder para echar fuera demonios. Poder del cielo sobre tu vida porque tú estás viviendo en el reino buscando los principios del reino. Amén. ¿Vale la pena vivir en el reino aquí en la tierra? Amén. ¿Cuántos quieren el reino acá? Bien, entonces, ¿cómo lo establezco? ¿Cómo entra este reino, pastor? Ya yo soy salvo, ya tengo a Cristo. Ahora quiero vivir en el reino. ¿Cómo funciona esto? Ahí entran los misterios de la parábola. Ahora vámonos a Mateo 13 y vamos a la primera parábola que nos enseña cómo se entra en el reino y cómo se vive en el reino. ¿Ya? Usted puede vivir un tiempo bajo los principios del reino y después salirse. ¿Entiende? Por eso que tenemos que tener cuidado de mantener el reino en nosotros. Porque usted puede un tiempo estar en el reino y después apartarse. O después retornar nuevamente. Y es lo que pasa con muchas personas. No son constantes en el reino. Pero la voluntad de Dios es que tú crezcas en el reino. ¿Y cómo es eso, pastor? ¿Cómo logro? Todo reino tiene estatutos, tiene normas, constitución política del Estado, llamémosle así. Y cuando una persona vive en tal país, ese país se rige por las normas de ese país. El reino de Dios es la palabra. Por lo tanto, cuando yo vivo la palabra, cuando yo abrazo la palabra, yo establezco el reino de Dios en mi vida. Lo vamos a entender mejor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Rápido, vamos. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Sigan. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Ya dijimos que estos son los misterios del reino. Entonces sabemos a qué se está refiriendo estas parábolas. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Bien, volvamos al versículo anterior, versículo 3. Este versículo es clave para entender cómo se establece el reino en las personas. El reino se establece por la siembra de la palabra. Por eso es que él usa esta parábola, dando a entender, este es un misterio del reino.
O sea, y es una parábola porque utiliza algo físico para traer una ilustración espiritual. ¿Ya? ¿Cómo se entra entonces al cielo? A través de la siembra. ¿Ya? ¿Y qué es lo que se siembra? ¿Cuántos quieren entrar al reino? ¿Qué es lo que debe sembrarse? ¿Qué es lo que hace que yo permanezca en el reino y entre al reino? Vamos al versículo. Ahora, esta parábola del sembrador, él va a explicar que hay un sembrador que está sembrando y siembra en diferentes terrenos. Y esta parábola también revela muchos misterios y preguntas de la vida que a veces nos hacemos. Por eso es hermosa, porque tiene misterios y hay que encontrar la revelación. En el versículo, vámonos, ¿dónde está? Aquí, versículo 19. Cuando Jesús, ¿qué es lo que salió a sembrar este sembrador? Cuando, a ver, vamos a leer acá. Cuando alguno oye la palabra, esta parábola, Jesús la explicó, dio la parábola. Y dice, un hombre salió a sembrar la semilla y parte cayó en espino, parte cayó en pedregales, parte cayó junto al camino. Lo dije al revés, en el orden, pero no importa. Pero en diferentes tipos de terreno, ¿ya? Cayó la semilla. ¿Ya? Y después que él da esta parábola, la gente no la entendió. Pero sus discípulos, Señor, explícanos. ¿Qué era eso que dijiste, esa parábola? Y Jesús la explica. Y ahí es cuando Él les dice, a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino, a ellos no. ¿Por qué? Porque ellos eran personas arrepentidas que querían de Jesús, pero que no estaban dispuestos a convertirse. ¿Ya? No estaban dispuestos a convertirse. Entonces, a los que de verdad quieren el reino de Dios, Dios se los va a revelar y les va a mostrar cómo se vive en el reino. Porque están dispuestos no solo a arrepentirse, sino también a convertirse. Eso por decir, en el versículo, después les muestro que ahí mismo Jesús habla que se refiere a la conversión. Bien, entonces, cuando les explica a sus discípulos qué era, Él va explicándole parte por parte. O sea, lo que dijo primero lo explica después. Entonces, aquí va a explicar qué se refiere al hombre que salió a sembrar la semilla. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Bien, ahora el 19. Ahí él va a explicar qué representa la semilla. ¿Ya? El sembrador es todo aquel que predica la palabra. ¿Ya? Todo, en este caso, ¿qué simboliza la semilla? La palabra. Y eso quiero que se lo guarde claro. La palabra. Cuando alguno oye la palabra de qué, ¿y qué palabra? La palabra del reino. ¿Qué vendría a ser la palabra del reino? ¿Qué vendría a ser la palabra del reino? Llamémoslo así, para que lo entendamos mejor. La constitución política de un Estado. ¿Lo entiende? Cuando yo predico el evangelio, por eso es que hay una diferencia entre la palabra del reino y el evangelio. Son dos cosas distintas. ¿Qué es predicar el evangelio? Arrepiéntete, arrepiéntete, deja el pecado. Es el evangelio, cree en Jesucristo. Es para salvación. Evangelio tiene que ver con arrepentimiento. Entonces, todo aquel que es evangelista, que está predicando salvación allá afuera, tiene que hablar de arrepentimiento. Es el evangelio. Pero cuando se hace un culto como este, una enseñanza, entonces ya yo no te tengo que estar diciendo arrepiéntete, arrepiéntete, porque ya se supone que tú ya eres salvo. Entonces yo te tengo que enseñar la palabra del reino. Bueno, ya yo me arrepentí. ¿Y ahora qué quiere Dios que yo haga? Entonces ahí tú vienes a escuchar la palabra. Porque no solo se trata de arrepentirse, sino de también saber ahora qué tengo que hacer. ¿Entiende la diferencia?
Entonces, los que estamos enseñando lo que Dios quiere para ti, tu propósito, que tú te cases, que ames a tu esposa. O sea, ¿qué vendría a ser la palabra del reino? Todo lo que son los principios que Jesús estableció, por decir, en el Sermón del Monte. La forma en que Dios quiere que tú vivas, en que tú lleves tu matrimonio, tu finanza, tu vida, la manera, lo que Dios tiene para cada área de tu vida. Porque en la palabra está escrito todo lo que Dios quiere, cómo debe ser como esposa, cómo debe ser como marido, como jefe, como empleado, todo. Esa es la palabra del reino. Por ejemplo, habla su Biblia en Mateo capítulo 20, versículo 28. Perdón. Andamos cruzados ahora. 28:20. ¿Qué es la palabra del reino? Aquí lo vamos a entender mejor. ¿Qué es la semilla? Que tiene que ver con la puerta para el reino. ¿Qué es la semilla? Es la palabra del reino. ¿Y qué es la palabra del reino? Todo lo que Jesús quiere que tú hagas. Por eso que no existe reino si no existe un rey y si no existe una persona dispuesta a obedecerle. Enseñándole, por decir el versículo anterior en el 19, dice, prediquen el evangelio para que sean salvos las personas. Dicen, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siga. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces ve, en esta parte Jesús está diciendo, prediquen el evangelio, bautícenlo y luego discipúlenlo y enséñenle a guardar todo lo que les he enseñado. Entonces esa es la palabra del reino, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuáles cosas? El Sermón del Monte, como un ejemplo. Quizá muchos no saben qué es el Sermón del Monte. Es Mateo desde el capítulo 5 hasta el versículo 7, donde está lleno de instrucciones de cómo debe ser la vida de un cristiano. Todo ese Sermón del Monte son los principios del reino de Dios. Es un paralelo entre la ley de Moisés y la ley del reino que en Cristo. Porque a Moisés fue dada la ley en el monte Sinaí. Jesús dio los principios del reino en el Sermón del Monte. Bien. Cuando la semilla... Ahora, el sembrador sale sembrando la semilla, un culto, está enseñando estos principios del reino, lo que Dios quiere para tu vida. Y de eso va, de que tú recibas la semilla y te dispongas a obedecerla y a dejar que la semilla entre y penetre en tu corazón y empieces a vivir la semilla, es lo que hace que tú vivas en el reino. ¿Me entiendes? Ahora volvamos a la parábola y ya vamos entendiéndola mejor. Volvamos a Mateo 13, del versículo 3, que estábamos por ahí. Bien. Entonces, ¿cómo es que el reino se establece en los corazones? El 3, Mateo 13, 3. Aquí el sembrador salió a sembrar. Siga. 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Y aquí se nos va a revelar los conflictos que viven las personas para poder establecer el reino en su vida. Y uno de los grandes conflictos es porque la gente se va del culto por eso mismo. Todos quieren ir al reino, pero pocos quieren vivir para el reino. Bien, esa es la lucha. Entonces, mire, el reino se quiere establecer en el corazón, pero ¿de quién depende? De que usted esté dispuesto a aceptar la semilla, a obedecer los principios del reino. ¿Ya? Y va a depender de los diferentes tipos de corazón que usted pueda tener.
Y es por eso que personas viven un tiempo el reino, otros no crece el reino y ahí hay muchas diferencias de personas viviendo el reino en diferentes grados, podemos decir. Una parte cayó junto al camino y aquí vamos a ver 3 tipos de terreno. Junto al camino, pedregales y espinos. ¿Quiénes son los que cayó junto al camino? Para mí estos junto al camino representan las personas que tienen sus propios caminos ya establecidos. Y cuando viene la palabra que trata de mostrarte un camino que a veces no es tu camino, pero si la persona no está dispuesto a arar, porque cuando yo pisoteo un camino, este se endurece. La tierra aquí representa el corazón del hombre, que es donde quiere establecerse el reino. Pero el hombre por sus propios caminos egoístas endurece su corazón a la voluntad de Dios. Y cuando la voluntad de Dios viene y la semilla viene y la persona ya tiene sus propios caminos, entonces no puede penetrar. Y es por eso que las personas no se convierten, porque tienen ya su propio camino. Hay 3 grandes obstáculos para que el reino se establezca en los corazones. El primero es este. Y de esto también quiero sacar un principio que mucha gente no entiende. Por eso hay personas que dicen, no, ya todo está escrito. Dios ya me escogió desde la fundación del mundo. Dios ya sabe todo lo que yo voy a hacer. ¿Ya escuchó personas hablar así? Pero esta parábola no nos enseña eso. Esta parábola nos enseña que depende del hombre que se haga o no la voluntad de Dios, no de Dios. La palabra es la voluntad de Dios, pero que tú la aceptes o no y la vivas o no va a depender de ti. ¿Entiendes? Entonces no hay eso de que todo ya está escrito, predestinado, que no, que esto tenía que suceder. No. Depende del corazón. La misma semilla cayó en 3 diferentes terrenos. La semilla no cambió, lo que cambió fue el terreno. Entonces está en el corazón del hombre la decisión. Bien, ¿cuántos esta mañana quieren el reino en su vida? Entonces tienes que empezar arando tus caminos, porque no pueden haber 2 caminos. No puede hacer tu voluntad y la voluntad de Dios al mismo tiempo. Tienes que estar dispuesto a decir, Señor, renuncio a mis propios caminos y quiero empezar a entender tus caminos y hacer tu voluntad. ¿Entendiste? A veces duele arar el camino, ¿no? Arar tus propios planes, tus propios caminos. Duele. Por eso es que muchos quieren el reino, pero a la hora de la verdad no es tan sencillo. Bien. Parte cayeron en el camino y vinieron las aves y la comieron. Vámonos a que Jesús da la interpretación de esto en el versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, por eso es que es tan importante atender en los cultos y leer con atención. Viene el malo, Satanás, y arrebata lo que le fue sembrado en su son. Este es el que fue sembrado junto al camino. No penetró la semilla, no entró, se quedó por encimita y Satanás vino y la sacó. Y no se rindió a la voluntad de Dios. Este permaneció nomás en su camino. Y no por eso no vive el reino aquí en la tierra. Otro caso, volvamos al versículo 5 y vamos a ver el segundo terreno, los pedregales. Parte cayó entre pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. Siga. Versículo siguiente. Pero salió el sol y se quemó porque no tenía raíz y se secó. Los corazones que tienen pedregales, en realidad nuestros corazones tienen estos 3 tipos de terrenos con los que tenemos que luchar para establecer el reino. Deshacer nuestros caminos y también los pedregales. Los pedregales significan la falta de perdón, las durezas de corazón. Entonces, cuando la semilla entra, y en este caso dice que la semilla penetró, se estableció el reino en esta persona.
pero no pudo crecer porque no pudo tener raíz. Y dice que se secó. O sea, por eso es que vemos personas que por un tiempo están en el reino gozoso y quieren servir a Dios, pero más adelante los vemos secos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde está el problema? El problema es que esta persona no sacó las piedras de su corazón. En la vida cristiana siempre va a haber obstáculos. Una vez tú te rindas al reino de Dios y quieras hacer la voluntad de Dios, va a haber luchas de todo tipo. Y luchas afuera y luchas adentro. Y tú tienes que siempre quitar las piedras. Para mí quitar las piedras significa perdonar. Porque la falta de perdón es lo que endurece el corazón. Somos seres humanos. Los cristianos no somos perfectos. Cometemos errores. Y es tan común que las personas se ofendan unos a otros. ¿Y por qué te fuiste de la iglesia? Es que el hermano me hizo esto, me hizo lo otro. Pedregales. O Dios quiere hacer su voluntad, pero también tiene heridas con su padre, con su madre, heridas del pasado, que no perdona. Y por no perdonar, esas piedras impiden que la. Por eso usted va a ver tantos cristianos a veces ahí secos por ahí, porque se frustraron con su pastor, se frustraron con el hermano, o porque sus padres les hicieron. Ya he visto tanta gente, hermano. Y otros que están en las iglesias, pero están por ahí nomás, pero no tienen reino. Están a nivel de salvación, pero no tienen reino. Porque tuvieron una mala experiencia, porque vivir en el reino no es fácil. Hacer los planes de Dios no es fácil. Entonces, tras que vienen obstáculos, endurecen su corazón y estas piedras no deja que la palabra críe raíces. Ahora, una palabra clave, y ¿cuántos quieren el reino en su vida? Y un reino que crezca y un reino que dé fruto. La meta de todo esto es que el reino al final dé fruto en tu vida, ¿ya? Pero ¿sabe qué es esencial para que el reino pueda crecer en tu vida? ¿Sabe qué es esencial? Que la palabra críe raíces en ti. Dice que esto no logró criar raíces y por eso se secó. Creció por un tiempo y se secó porque no tenía mucha tierra, no logró enraizarse. Ahora Jesús explica la parábola en el versículo, vámonos al versículo 20 y 21. Dice, el que fue sembrado en pedregales, escuche bien, este es el que oye la palabra, como muchos aquí, y al momento la recibe con gozo, siga, pero no tiene ¿qué? Raíz en sí misma. Entonces, ¿qué es esencial para que el reino pueda permanecer en tu vida? Que la palabra se enraice, que la palabra entre en tu corazón de tal manera que críe raíces y hasta se vuelva parte de ti. Ahora, ¿cómo yo voy a criar? ¿Cómo la palabra va a criar raíces en mí? Si yo no la meto y la meto y la meto en mi vida hasta que se haga parte de mí. También para mí los pedregales significan aquellas cosas que obstaculizan la palabra. Significan Facebook, significa novela, significa todas aquellas cosas que estorban la palabra en su vida. Esta persona mete semillas, pero también mete piedras en su corazón que le estorban a la palabra. Y cuando las piedras son más que la tierra y que la semilla, entonces al final ahogan la palabra. ¿Cuántos quieren el reino en su vida? Enraíce la palabra en su vida. Haga de la palabra lo más importante de su vida. Al punto que yo todo el tiempo la pienso, la tengo en mi corazón. ¿Entiendes? Y es por eso que algunos vienen al culto, escuchan un rato la palabra, se van y se olvidan. Pero cuando tú todo el tiempo estás meditando la palabra, porque la semilla no es la prédica del domingo, la semilla es todos los principios del reino. Y esto implica vivir leyendo la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Me entiende? Esto implica que el reino se establece en mi vida en la medida en que yo tengo palabra en mí y logro mantenerla en mi corazón.
Como te digo, por eso es que hay muchos que reciben la semilla, pero se van y el resto de su vida no están viviendo la palabra. Entonces, ¿cómo enraizo la palabra, la semilla, la palabra? Leyendo continuamente. Hasta el punto que se vuelva creer raíces, esté afianzada en mí. ¿Entiendes? Y eso significa hacer devocional todos los días, tener la palabra continuamente en tu mente. Entonces tú vives los principios del reino, porque estás viviendo bajo las normas de este reino. Eso quiere decir que tienes que disciplinarte en la palabra. ¿Cuántas veces lees la Biblia? Por eso les dije al principio, tiene Biblia, cómprese. Porque usted, si quiere el reino, va a tener que vivir continuamente. Tiene que ir dejando las otras cosas. Tiene que sacar las piedras. ¿Cuántos quieren sacar las piedras? Y ya no les está gustando mucho esto de ir al reino, ¿no? Por eso, hermano, es que vamos a entrar en este ayuno de 21 días. Amén. Para establecer el reino en nuestras vidas. Y dentro de este ayuno, a diferencia de otros años, el ayuno es de Daniel. Son 21 días en que vamos a estar ayunando. Ningún manjar delicado, carne, vino, dice Daniel. No, vamos a dejar las delicias a un lado. Vamos a abstenernos de ciertos gustos, soda, masa, torta. Así que cumpleaños en ayuno ahora sí. Pero lo más importante que es el fin de este ayuno, los ayunos son para limpieza y santificación. Lo más importante es que en este ayuno usted va a dejar el internet. ¿Cuántos quieren sacar piedras y meter semilla? Meter semilla. Ahora nadie está obligado. Si no quiere, no lo haga. O sea, Dios no nos obliga a nadie. Si tú quieres entrar al reino, hazlo. Si no, no. Digamos, si quieres la palabra, hazlo. Pero quieren los beneficios del reino, pero no quieren pagar el precio del reino, ¿no? Hay que sacar los pedregales, aquellas cosas que obstaculizan la palabra. Y una de las grandes cosas en estos tiempos que pone piedra en los corazones es el internet, hermano. El diablo arrebata la semilla porque hay mucha piedra. ¿Ya? ¿Para qué TikTok? ¿Para qué el Facebook? Y es por eso que no crían raíces la palabra, porque no la meditan, no la buscan, no la leen. Entonces tú vas a reemplazar estas cosas por la palabra de Dios o libros cristianos, cosas que te edifiquen con la palabra para establecer el reino en tu corazón. Amén. En el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. No que en la ley de Jehová medita un rato nomás y el resto en el Facebook de día y de noche. Hay gente que está todo el tiempo en las malas noticias, en las cosas del mundo y que poca importancia le dan a la palabra y por eso no la enraizan. No la tienen metida en su corazón, no saben ni un versículo, no entienden las cosas desde la perspectiva de la palabra, por eso no viven el reino. Pero si quieres el reino, vas a tener que enraizar la palabra en tu corazón. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a borrar por 21 días? Lo único que vamos a tener es WhatsApp, porque se ocupa para información y trabajo. Pero de las demás cosas, por este ayuno, lo vamos a cortar. Amén. Gloria a Dios por los valientes que quieren el reino. Y usted va a ver los beneficios de todo esto. ¿Por qué? Va a haber palabra en tu corazón y vas a establecer el reino en tu corazón. Abra su Biblia en Efesios 3:17 para demostrarte cómo la palabra tiene que enraizarse en tu corazón para que el reino de Dios se establezca. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, ¿qué dice ahí? Arraigados, creando raíces y cimentados en amor. Entonces tú tienes que permitir que Cristo habite en tu corazón de tal forma que esté enraizado, esté bien metido. No hay una plantita superficial que se va, sino que eres un árbol grueso que tiene raíces. La palabra está bien metida dentro tuyo. Amén. Otro, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo, ¿qué dice ahí? O el Facebook. More en abundancia
en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, porque hay palabra, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor salmos, himnos, cánticos espirituales. Entonces, la palabra de Cristo more en abundancia. Meta semilla, saque las piedras, are el camino y meta semilla, y usted va a experimentar el reino de Dios en su vida. Amén. Porque va a empezar a vivir bajo los parámetros del reino, que es la palabra. Bien, volvamos allá a Mateo 13 y vamos al último terreno, versículo 7. Entonces yo tengo que arar mi camino, sacar las piedras y por último tengo que sacar los espinos de mi corazón para que el reino se establezca, y tengo que sembrar semillas y meter semillas y mantener las semillas, regar la semilla y que la semilla crezca hasta que dé fruto. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y ahogaron la semilla, que son estos espinos. Habla ya en versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Ya no es importante las cosas de Dios. Ahora es importante la riqueza, ahora los afanes de este siglo. Ya el hermanito que antes predicaba, hablaba de Dios, ahora solo habla de plata, solo habla de negocios. ¿Por qué se salió del reino? Ahora eso no quiere decir que no trabajemos y que no podamos hablar de estas cosas, pero quiero decir que lo que está en tu corazón habla la boca. Entonces no pasa en un segundo plano estas cosas. Yo busco primero el reino y las demás cosas me son añadidas. Entonces ahora los espinos y los abrojos tratan de crecer en mi corazón, tratan de ahogarme de la semilla. Y yo tengo que tener cuidado y continuamente arrancarlos, sacarlos. No, Señor, ando muy afanado, estoy dejando tu palabra, me estoy enfriando. No, Señor, quita, esto me está afanando. Señor, dame otra forma donde mi trabajo me sirva a mí y yo tenga alguna forma de poder tener más tiempo para estar en tu obra, en las cosas tuyas. Y no quiero vivir apartado de tus propósitos. Buscar la forma de buscar más las cosas de Dios y no dejar que los espinos ahoguen la palabra, y tú mantenerte en la palabra y entonces hacer de tu trabajo más bien un lugar para ir a predicar la palabra más que para ganar plata. ¿Entiendes? Porque tu corazón, lo que importa es lo que el Señor le importa, y al Señor le importa la salvación. Un alma vale más que la plata y el oro de este mundo. Pero ¿quién lo entiende? El que tiene la palabra. Quien no la tiene nunca lo va a entender. Ni lo va a vivir, porque no está viviendo el reino. Entonces está con valores de este mundo y no los valores del reino. Está viviendo bajo los valores de este mundo, no está viviendo los valores del reino. Pero mientras tengas la palabra, la tenga, Él te va a ayudar a mantenerte en el reino. Y la palabra crece y da fruto. Pero si estas cosas la ahogan, la hacen infructuosa. Entonces por eso vemos hermanitos domingueros que están por ahí a nivel de salvación, pero no hay frutos en su vida. Los frutos del Espíritu, frutos de arrepentimiento, frutos de almas ganadas para Cristo. No hay fruto. ¿Por qué? Porque sin semilla no hay fruto. Y la semilla tiene que crecer y permanecer. Y por último, el versículo 8. ¿Qué es la buena tierra? ¿Qué es la que tenemos que tratar de mantener? Una buena tierra es una tierra arada. Por eso es que es bueno tener un corazón quebrantado siempre, ¿no? Una tierra sin piedras, sin espinos, una tierra que no está endurecida por sus propios caminos. Esa es la tierra buena. Y es la tierra que Dios quiere, donde la palabra entra, donde hay palabra, hay semilla, y la semilla tiene lugar, y la semilla crece y da fruto. Esos son los que entran al reino. Esos son los que están en el reino. Esos son los que dan frutos en el reino. Los que tienen la palabra en su corazón, porque tienen un buen corazón para la palabra. Jesús le decía a los fariseos: mi palabra no tiene cabida en vuestros corazones. No, Señor, tu palabra tienenla en el mío. Tu palabra quiero que reine. Aunque los fariseos decían conocer la Biblia, pero en realidad no la tenían de corazón en su corazón, dentro de su corazón. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual a 60 y cual 30 por uno. Versículo 23.
Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende y da fruto. O sea, oye, entiende y practica y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Entonces, para que el reino de Dios se establezca en un corazón, es importante que ese corazón sea un buen terreno donde la palabra tiene cabida. Cuando la palabra me dice, marido, ame a su mujer, entonces me esfuerzo por amar a mi mujer. La palabra dice, traiga sus diezmos al alfolí, me esfuerzo por ser fiel con mis diezmos. La palabra dice, honra a tu padre y a tu madre, me esfuerzo por honrar a padre y madre. La palabra dice, sujetad a vuestros pastores, me sujeto al lugar donde Dios me colocó, no ando de aquí para allá. La palabra dice todos los principios, ¿no? El que mira a una mujer y la codicia, ya adulteró con ella, entonces guardo mis ojos. La palabra dice, si te ofenden, perdona, entonces perdono. La palabra dice, amad a vuestros enemigos. No tengo enemigos humanos, amo a todas las personas. Entonces, es alguien que practica la Biblia, la vive, la escucha y se esfuerza. Ese está viviendo en el reino. Y en cada situación, como él la recibió y la tiene la palabra y la tiene todo el tiempo la palabra, entonces cada situación aplica la palabra en su vida. Porque está viviendo en el reino, porque tiene la semilla. Entonces, sin Biblia no hay reino. Así que, a leer la Biblia, hermanos queridos. ¿Cuántos quieren reino? Hasta que se enraice, hasta que críe raíces y crezca y dé fruto. Quiero invitarle a la alabanza. Vénganos tú. Allá saben cómo viene el reino aquí en la tierra. Ya muchos no lo quieren, ¿no? Hay que sacar. Si esta mañana, hermano, tú quieres el reino, pero hay piedras en tu vida, dile, Señor, quita las piedras. Señor, quiero dejar de hacer mi propio camino. Quiero arar. Y quiero que me muestre cuál es tu propósito con mi negocio, con mi familia. Tu voluntad. Quiero dejar de hacer mis propios planes. Y tú me empieces a guiar en tu voluntad. Eso es arar tu camino. Sacar las piedras, perdonar. Cortar los espinos. Señor, he estado muy afanado, perturbado. Y me he olvidado de leer tu palabra. Los afanes, los espinos me están ahogando la palabra. Me estoy olvidando de tu palabra por andar. Entonces, Señor, quita los abrojos, quita los espinos de mi corazón. Quiero tu reino porque en tu reino hay paz. No hay afán, no hay estrés. Porque el reino de Dios es paz, gozo del Espíritu Santo, justicia. Ese es el reino. Me he estado saliendo del reino, Señor, y he estado entrando al reino de los afanes. ¿Cuántos esta mañana están dispuestos a sacar cosas de su corazón que impiden el reino de Dios en su vida? Empecemos a experimentarlo acá. El reino es hermoso. Es hermoso. Los principios de Dios en la palabra son preciosos. Yo amo este reino. Amo sus valores, sus principios. Aborrezco los principios del reino del diablo, del mundo. Son horribles. ¿Alguien quiere el reino esta mañana? Venga aquí adelante. Venga y dígale, Señor, venga a tu reino. Fíjense que todos los días tenemos que pedir, venga a tu reino, y leer su palabra. Y la palabra te va a orientar, te va a direccionar. La palabra te va a mostrar la voluntad de Dios para tu vida y vas a caminar en el reino. Señor, gracias te doy. Porque los misterios del reino nos han sido dados a nosotros, Señor. Para que podamos entender esto, Señor. Que podemos experimentar un pedacito de cielo en la tierra. Porque tu palabra permanece para siempre en los cielos. Cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará, porque son los principios del reino. Señor, que esta mañana tengamos corazones nobles, dispuestos a recibir tu palabra, a vivir tu palabra, enraizar tu palabra, caminar en tu palabra. Aparta, Señor, de nuestros corazones todo camino endurecido, nuestros propios caminos. Queremos tu camino, no el nuestro, Señor.
que se haga tu voluntad en mi vida. Yo quiero que los propósitos por los cuales tú me creaste se cumplan en mí. Porque tus caminos son altos, mucho más altos que mis propios caminos. Tus caminos son perfectos, son hermosos. Mis caminos son humanos, terrenales, cortos, pequeños. Yo quiero tu voluntad, papá. Yo quiero tu reino en mi vida. Señor, aparta de mi corazón si hay alguna piedra, cosas que impiden tu palabra, distracciones y cosas que a veces están ahí ahogando la semilla. Rencor, odio, cosas que endurecen el corazón como una piedra. Aparta aquellas piedras, Señor, que ahogan la semilla, que ahogan la palabra, que ahogan la plantita que estaba creciendo. Señor, aparta hoy aquellas piedras. Te pido, Señor, si he dado lugar a espinos y abrojos, afanado con las riquezas de este mundo, afanado con las cosas de este mundo, córtala, Señor. Corta todo espino, porque yo quiero tu reino y no quiero que nada me aparte. Quiero vivir en los principios de tu reino, vivir en el gozo, en la paz, en el poder de tu espíritu que se viene cuando tu reino está con nosotros, Señor. Venga tu reino en cada corazoncito, Señor, esta mañana. Que tu palabra tenga cabida, tu palabra se enraice, que amemos tu palabra, meditemos en tu palabra, que tú pongas un hambre especial por tu palabra y quite todo aquello que no venga de ti, Señor. Y tu palabra